era. Jesús estudió sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias del UNAM, sus estudios de maestría en la Universidad de Western Michigan y su doctorado en la Universidad de Cornell. Y desde 1999 es investigador y profesor de la Universidad de California en Davis. Jesús es experto en el área de matemáticas discretas, donde abarca una gama muy amplia de temas como son la geometría discreta, el álgebra combinatoria, el álgebra conmutativa, así como un trabajo muy amplio en sus aplicaciones, como es la optimización combinatoria y algoritmos. Su currículum es realmente avasallador. Tiene más de 90 artículos publicados en revistas de muy alta calidad y prestigio internacional, así como 2 libros hermosos de texto, uno en la serie de algoritmos en Computational in Mathematics de Springer Verlag y el otro en la serie de libros de optimización de la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales SIAM. Tiene numerosos reconocimientos como la beca Alexander von Humboldt en 2004, el premio Informs en 2010, la posición John von Neumann en 2013, en la Universidad Técnica de Múnich. Fue seleccionado como miembro de la American Mathematical Society en el 2014 y como miembro de la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales en el 2019. Y recientemente, hace un mes, el premio Farcas de la Sociedad de Optimización. Ha sido profesor visitante en muchas universidades del mundo, como la Universidad de Minnesota, el Instituto Federal de Tecnología en Suiza, en el Instituto de Ciencias Matemáticas, MSRI en Berkeley, en la Universidad de Magdeburg, en Alemania, así como en Instituto Newton de Cambridge, en Inglaterra, por mencionar algunos. Ha dado numerosas conferencias plenarias, pláticas invitadas, coloquios, seminarios en foros internacionales importantes en todo el mundo. Y ha contado con el apoyo de proyectos de investigación financiados por instituciones como la IBM, el National Science Foundation, la NASA, el CONACYT. Fue editor de la revista Discrete Optimization y actualmente es editor asociado en revistas como el Journal of Discrete Mathematics y Journal of Applied Algebra and Geometry de la Sociedad Matemática Aplicada e Industrial, así como en el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Ha participado en un sinfín de comités de educación en la Universidad de Davis y en la Sociedad Americana de Matemáticas, y en comités científicos como en el Institute of Computation and Experiment Research in Mathematics y el American Institute of Mathematics. Ha organizado múltiples eventos como congresos, talleres y cursos en lugares como el MSRI. He tenido la gran suerte de participar con Jesús en varios proyectos de investigación, todos ellos muy satisfactorios. Y en esta aventura he podido interactuar también con varios de sus estudiantes. Y algo que admiro profundamente de Jesús es el cuidado y atención que pone en cada uno de sus estudiantes. Se toma el tiempo para averiguar qué tipo de futuro quieren ellos y qué es lo que pueden alcanzar. Y en base a eso los guía y los acompaña con cuidado para asegurarse que tengan todos una carrera exitosa. Tiene a la fecha alrededor de 14 estudiantes de doctorado, más de 50 estudiantes de licenciatura, con los cuales tiene proyectos de investigación. Todo esto le ha permitido obtener premios de excelencia por parte de asociaciones de estudiantes en la Universidad de Davis y en el Colegio de Ciencias y Letras de la Universidad de California, Davis también. Personalmente, puedo decir además que Jesús es un excelente amigo. Es generoso, es entusiasta y es una persona íntegra. Y por si fuera poco, como podrán ustedes constatar, es un magnífico y excelente expositor. Jesús, adelante, nos vas a platicar sobre si son puras o aplicadas. Muchas gracias, Débora, por tu introducción tan amable y tan... muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad. Y les agradezco a todos los que están aquí por venir a oír la plática. Espero que les guste, que los entretenga un rato. Es un placer para mí estar de vuelta en casa. Ahorita, especialmente en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo todos. Les quiero platicar una historia que creo que es muy bonita y que espero que inspire a la gente joven. Quiero decirles que hace
justamente estaba haciendo memoria que la primera plática que yo di como, o sea, digamos, mi primera plática en frente de la gente, sociedad, fue en la Sociedad Matemática Mexicana organiza el coloquio, perdón, el Congreso Nacional, fue en Hermosillo en el año 88, 89, no estoy seguro, y ahí fue mi primera plática. Espero que les guste mucho más que lo que les gustó esa plática hace 30 años. Bueno, déjenme que les cuente. Mi historia tiene que ver con la optimización, que es una parte de las matemáticas aplicadas que es relativamente joven. Como se imaginarán, pues la optimización, lo que quisiéramos hacer es maximizar o minimizar una cierta función bajo ciertas condiciones. Generalmente tenemos algunas condiciones y todos en la vida queremos maximizar, hacer optimización, ¿no? Por ejemplo, queremos maximizar la ganancia, minimizar el error, etcétera. O sea, tenemos siempre la optimización en mente. Ahora, la optimización es una parte de las matemáticas que de naturaleza requiere que sea efectiva, que tengamos que hacerlo, ahora sí que tenemos que ensuciarnos las manos, ¿no? Porque queremos que las respuestas sean explícitas, ¿no? Si se puede decir cuál es la solución óptima, queremos saber cuál es, ¿no? No solamente que si existe la solución, pero queremos encontrar la solución explícitamente. Ahora, problemas de optimización aparecen en todos lados, ¿no? Aparecen, por ejemplo, con naturaleza en la ingeniería, la administración, por ejemplo, las grandes compañías logísticas como IBM, el UPS, desde luego las líneas aéreas. Ustedes no podrían volar un avión si no hubiera optimización, porque todas las operaciones de las líneas aéreas dependen de la optimización. Desde luego las finanzas. En la informática ahora la genética está cada vez más dependiente de información computacional. Y bueno, recientemente la inteligencia artificial ha traído una nueva, digamos, un nuevo ímpetu en la optimización, porque esencialmente las decisiones de inteligencia artificial se usan, o sea, optimizando una función de información. Entonces, la optimización se ha vuelto cada vez más y más popular. Cuando yo enseño un curso, siempre tenemos 70, 90 estudiantes de doctorado tomando los cursos, ¿no? Entonces, aquí siempre queremos la mejor decisión o la solución óptima. Ahora, lo que quiero platicarles hoy es de usar la geometría algebraica y la topología para entender y mejorar los algoritmos de la optimización. A lo mejor eso les suena un poco extraño, ¿no? A lo mejor para algunos de ustedes podría decir, pero espérate un tantito, ¿no? Esa es una mezcla muy, muy rara, muy extraña. A lo mejor algunos de ustedes piensan que, bueno, la geometría algebraica y la topología, pues esas son para los puros, ¿no? Esas son las matemáticas puras. Y la optimización, pues, ¿qué tiene que ver? Los algoritmos y la optimización, ¿qué tiene que ver con eso? Pues quiero convencerlos de que esta mezcla no es extraña y que al contrario, en realidad, la interacción entre estas dos disciplinas, entre esas disciplinas es muy rica, ¿no? Bueno, entonces el menú de mi plática, o sea, mi plática más o menos tiene 50 minutos ahorita, les voy a contar dos historias pequeñas e independientes. O sea, en la primera historia les quiero mostrar cómo la topología es muy importante para entender un algoritmo muy famoso que se llama el método simplex. Entonces, les voy a enseñar qué es el método simplex primero rápidamente y por qué problemas de topología muy natural aparecen inmediatamente. En la segunda parte de mi plática voy a hablar de problemas de geometría algebraica que han permitido mejorar los algoritmos de optimización combinatoria, específicamente problemas de coloración de gráficas. ¿Okay? Ese es el plan, el menú de esto. Si se pierden de la primera parte, no se preocupen, en la segunda parte pueden regresar. En cierta forma, las dos partes son ejemplos disjuntos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de optimización lineal? Quisiera minimizar o maximizar o optimizar una función lineal, o sea, es simplemente una ecuación lineal, pero las condiciones de las variables tienen que satisfacer condiciones lineales. Las condiciones lineales generalmente están dadas por
desigualdades lineales. O sea, también son ecuaciones lineales, pero bueno, menor o igual que, ¿no? Esta definición, este modelo es muy famoso y mucha gente lo utiliza. Eso, si ustedes lo buscan en la literatura, lo van a encontrar, mucha gente le llama un programa lineal. Esto que estoy viendo aquí, le llamo un programa lineal. Y en realidad, todos los números que ven aquí, o sea, C1, C2, etcétera, A1, A2, etcétera, estos son números racionales y en toda mi plática voy a tratar de ser consistente. N es el número de desigualdades que tienen aquí. O sea, hay N desigualdades, ¿no? Y el número de variables es D. ¿De acuerdo? O sea, eso es importante porque si ustedes hacen algo de teoría de computación, saben que a la gente le interesa que los algoritmos sean eficientes, pero eficientes en términos de ¿qué? Pues en términos de la entrada que se le da al algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo 100 variables, pues voy a esperar que sea más rápido que si tengo 10,000 variables, ¿no? O sea, esencialmente tiene que haber una relación entre qué tan grandes son los datos que metí a la computadora. Ahora, voy a usar notación de matrices, no se vayan a perder. O sea, esto que estoy haciendo aquí muy explícito, lo voy a escribir en notación de matrices y de vectores. O sea, esencialmente quiero minimizar el vector de optimización es C transpuesto X, ¿no? Es una función lineal que estoy minimizando con respecto de esta función. Ahora, una cosa importante, a lo mejor ustedes nunca habían visto la programación lineal. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias del UNAM, yo creo que yo no conocía los programas lineales, pero me encantaba el álgebra lineal. Tomé álgebra lineal con Francisco Larrión y me encantaba la álgebra lineal. Y bueno, pues les puedo decir una cosa, si a ustedes les gusta el álgebra lineal, la programación lineal, la optimización lineal les va a fascinar porque la optimización lineal es esencialmente el álgebra lineal con números, o sea, donde las soluciones tienen que ser números reales, no negativos, ¿no? Es como que dice un refinamiento del álgebra lineal. Y yo siempre puedo, de hecho, escribir cualquier programa, programa lineal, lo puedo reescribir, agregando variables, manipulando las ecuaciones un poco, lo puedo reescribir en una forma que se parece más a un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Como ven aquí, el sistema de ecuaciones lineales no negativo. Bueno, entonces, la otra cosa que es importante es que si miran las soluciones, ¿cuál es el conjunto de soluciones posibles? O sea, estoy tratando de encontrar la mejor solución, pero ¿cuál es? Si miro el conjunto total de todas las soluciones, pues eso es un poliedro convexo, es un conjunto convexo que se ve tan bonito como estas figuras que están aquí, ¿no? Por ejemplo, pues un icosaedro o creo que es una icosaedro truncado de alguna forma. Es uno de los sólidos arquimedianos. O puede ser algo así, ¿no? Es un poliedro convexo. Esas son las posibles soluciones. Y estamos tratando de encontrar el mejor punto de estas soluciones. ¿Cómo lo determino? Pues hay un plano, un hiperplano que está dado por el vector C, que es de optimización, que me dice en qué dirección voy a mover el plano hasta que sea el último punto que toco con el plano conforme lo voy moviendo, ¿no? Bueno, para que tengan un ejemplo en su mente, les voy a dar el ejemplo, mi ejemplo favorito de un problema de programación, optimización lineal o de programación lineal. Es el problema de transporte y es un problema muy famoso que se ha vuelto más popular hoy en día desde que Villani se ganó el Fields Medal, ¿no? El problema de transporte dice, bueno, tienen unas fábricas, son los centros de producción, o sea, de aquí tengo N fábricas que producen leche, ¿no? Por ejemplo, esta fábrica en Guanajuato produce 108 millones de galones de leche y esta fábrica en León produce 127 millones de galones de leche, ¿no? Y luego tengo, al mismo tiempo, tengo las ciudades que requieren la leche, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está la ciudad
la Ciudad de México requiere 220 millones de galones de leche, ¿no? Y así, o sea, por ejemplo, aquí puede ser Puebla, solamente requiere 93 millones de galones. Ahora, hay un precio, ¿no? O sea, hay un precio CIJ de mandar, por ejemplo, de Guanajuato a Guadalajara la leche. O sea, hay un precio. Tú vas a pagar un cierto precio de mandarla así, que es diferente posiblemente del precio de mandarla de esta otra forma, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo una asignación de las rutas de transporte para la leche que va a minimizar el costo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que decir si aquí el precio son 5 pesos por litro o por galón o no sé, por alguna cantidad, pues tengo que multiplicarlo, ¿no? Y el total va a ser una suma lineal, ¿no? Estas condiciones son lineales. Hola Jesús, perdón que te interrumpa. Rubén Martínez Avendaño está preguntando que por qué tienen que ser números racionales, que si esto tiene que ver Bueno, con los la números en respuesta las computadoras. no, bueno, sí, efectivamente, o sea, la razón por la que yo me restringo a los números racionales es por lo que yo bromeo con mis estudiantes de ingeniería, que los números reales no existen, ¿no? Porque en las computadoras solamente podemos meter números racionales. Realmente, cuando hacemos cálculos numéricos, al fin y al cabo terminamos haciendo cálculos con racionales. Y sí, pero efectivamente mucho de lo que yo voy a decir es efectivamente válido en situaciones con números reales. Pero pues como yo estoy, vamos a decir, en las aplicaciones los números son racionales, porque todos son aproximaciones, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Thank you. Gracias. Bueno, ahora, este problema de transporte es muy, muy viejo. Las primeras, por ejemplo, Monge dio los primeros resultados 1781. Él ya hablaba de problemas de transporte. Luego Kantorovich y Koopman se ganaron el premio Nobel en economía por este problema, porque este problema los economistas les encanta. O sea, por ejemplo, son problemas de asignación de mercados, ¿no? También, entonces los economistas los estudian. Von Neumann escribió muchos papers del asunto, y como les mencioné más recientemente, Villani ha estudiado mucho este problema de transporte, ¿no? Por ejemplo, Villani ha hablado mucho de la distancia de Wasserstein entre las medidas de distribuciones, y también en la estadística. Si a ustedes les gusta la estadística, esto tiene mucho que ver con tablas de contingencia, ¿no? Bueno, rápidamente les recuerdo que los posibles soluciones son un politopo, ¿no? Un politopo de dimensión, o sea, es un poliedro acotado de dimensión D, y luego lo que tiene bonito un politopo es que tiene mucha topología, tiene mucha información combinatoria y topológica. O sea, en particular, están las caras. ¿Qué son las caras? Pues son cuando toma un plano y lo soporta el plano contra el objeto, ¿no? Es lo primero que toca el plano. Por ejemplo, aquí está tocando un vértice, una cara de dimensión 0. Eso es una cara. Hay muchas caras, por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí hay una cara de dimensión 1 en esta figura. Las caras de dimensión 1 y las caras de dimensión 0 son muy importantes. Están los vértices, son las caras de dimensión 0, y las aristas son las caras de dimensión 1, que forman una gráfica, que es el uno esqueleto del poliedro, ¿no? Pero en general lo podemos descomponer el poliedro. Hay otras caras muy importantes que les llamamos facetas. Las facetas son las caras de dimensión D-1, que son las que esencialmente vienen de las desigualdades que definen el problema, ¿no? Ahora, voy a hacer una pequeña asunción. Voy a suponer que todos los politopos que voy a usar son simples. ¿Qué significa eso? Significan que en cada vértice, si busco un vértice, por ejemplo, este vértice que está aquí, el vértice está en un número de facetas que es igual a la dimensión. Por ejemplo, este es un politopo simple, que porque este vértice está en 3 facetas. Es un politopo de dimensión 3, está en 3 facetas. Este también es simple, pero este icosaedro no es simple porque hay 5 planos, 5 hiperplanos que definen cada vértice, ¿no? Pero no es una asunción muy grande, porque con una perturbación pequeñita
se puede siempre hacer hacer una perturbación chiquita y se llega a un politopo simple. La razón es topológica. ¿Por qué quiero hacerlo todo simple? Porque va a haber topología en un momento que tiene que haber simplicidad. Ahora, esto es lo que hacen todos los algoritmos, perturbar. Si ustedes compran un software de ingeniería de estos muy famosos que las compañías aéreas usan, todos esos lo primero que hacen es perturbar el problema porque no les gusta usar este tipo de poliedros, simplemente los restringen a poliedros simples. Ahora, este problema de optimización lineal es muy simple y mucha gente va a decir, pero pues, no me impresiona, ¿no? Pues no sirve para nada seguramente. No, no es verdad. O sea, es un modelo matemático muy, muy expresivo. Ya les mostré el ejemplo del problema de transporte, pero el camino más corto en una red, por ejemplo, si ustedes están, cuando usan Waze para tratar de evitar el tráfico en la Ciudad de México, pues tiene que ver también con algoritmos de encontrar el camino más corto, pues es esencialmente un problema de programación lineal. En teoría de gráficas y teoría de juegos hay muchos problemas. Por ejemplo, si quieren encontrar los equilibrios de juegos con 2 jugadores, tiene que ver con programación lineal. También en la estadística, cuando hace uno problemas de regresión. Ahora, en el procesamiento de señales y de imágenes aparece también la optimización lineal. Y más recientemente también en las matemáticas puras, en la geometría. Ustedes saben el problema de Kepler, que es cuál es la manera más densa de poner bolas, ¿no?, en el espacio. Y ese es la conjetura de Kepler. Decía que en el espacio necesitas bueno, el que es la generalización del destacamiento. Ustedes cuando ponen las naranjas en el mercado, es ese, ¿no? Pero la solución de ese problema fue hecha con programación lineal. O sea, usa computadoras. La solución que dio Hales usa programación lineal, optimización lineal. Entonces, ahorita les puedo decir que la programación lineal es sumamente popular y es sumamente útil, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. El inventor de la programación lineal fue George Danzig en 1947, que trabajaba para la Fuerza Aérea. Y el algoritmo se los voy a explicar. Es sobre la gráfica del poliedro. O sea, la gráfica es lo único que va a importar. De nuevo, aquí estoy solamente considerando la gráfica. Entonces, puedo definir la distancia entre 2 vértices de la gráfica. Por ejemplo, este vértice que está aquí y este vértice que está aquí. ¿Cuál es la distancia? Pues cuento el número de aristas que necesito para llegar de uno al otro en el camino más corto. Por ejemplo, para llegar de este punto a este punto, bueno, que ya los puse en rojo y en azul. Para ir del rojo al azul, solamente necesitan 2 pasos, ¿no? Se necesitan solamente 2 pasos. En cambio, por ejemplo, para ir, bueno, a lo mejor aquí siempre se necesita, para todos se necesitan 2 pasos, creo. Pero, por ejemplo, si tienen un cubo, en un cubo, tiene un cubo, este punto y este punto, se necesitan 3 pasos para llegar de un lado al otro, ¿no? Entonces, el diámetro de la gráfica es la máxima distancia cuando lo comparan entre todos los posibles apareamientos, todos los posibles pares de vértices, ¿no? Aquí está. Me tomo las distancias 2 a 2 y luego las maximizo, y eso es el problema. Entonces, les voy a explicar en 2 minutos el algoritmo de simplex, que va así. O sea, lo primero que tienen que saber es que si hay una solución óptima, entonces hay un vértice que es óptimo. Entonces, las soluciones óptimas, de alguna manera puedo reducirlos a un problema finito, es un problema discreto, porque el número de vértices es finito, ¿no? O sea, hay número finito de vértices. Entonces, el algoritmo de simplex empieza en un vértice, por ejemplo, este que está aquí, y si no es el óptimo, entonces tiene que haber una arista que mejora el valor. Entonces me puedo caminar de aquí para acá, ¿no? Puedo ir caminando y me encuentro otro vértice que es mejor. O sea, me muevo a ese vértice que es mejor. Ahora, de nuevo, si ese vértice no es el mejor, pues entonces puedo moverme de nuevo, encontrar una arista nueva que me va a llevar a otro mejor valor y otro mejor valor, y así lo repito y lo repito hasta que llegue al final. Cuando ya no me puedo mover, o sea, al final ya no me puedo mover aquí,
eso significa que ya llegué una solución óptima y ya, ahí paro el algoritmo, ¿no? Ahora, obviamente les expliqué el teorema, el método simplex, es un algoritmo que camina en la gráfica, ¿no? Pero no le estoy dando los detalles. Por ejemplo, hay un montón de cálculos numéricos que se tienen que hacer, que no les expliqué. Me estoy saltando lo más, vamos a decir, lo más feo, pero esa es la idea, esa es la geometría. Es un camino en los vértices, en la gráfica del poliedro, ¿ok? Entonces, obviamente nos interesa saber el camino más corto, ¿no? Nos interesa saber el camino más corto. Y para saber eso, bueno, la gran pregunta, es una gran pregunta, es, hay una versión, es que hay siquiera una versión eficiente del método simplex. O sea, para que sea eficiente, ¿qué quiero decir con eso? Tiene que ser que el número de pasos es un polinomio en el tamaño del problema. O sea, como les decía al principio, tengo n desigualdades, dimensión d, y luego además tengo el tamaño de los números. Porque acuérdense que cuando meto un número a la computadora, ¿cuántos bits necesito para meter a la computadora? Necesito usar ceros y unos, ¿no? Entonces necesito usar logaritmo base 2 de a bits para meterlo en la computadora. Entonces también tengo que tomar en cuenta el tamaño de los números que estoy usando. Por eso uso números racionales, porque los números racionales tienen un tamaño finito, ¿no? Los números irracionales no. Ok. Bueno, entonces la pregunta en realidad se reduce a una pregunta de geometría. ¿Cuáles son las cotas del diámetro de politopos? O sea, ¿qué tan grande se puede hacer el diámetro del politopo? ¿Sí? Acuérdense que esencialmente tengo los parámetros n, d y l. L es el tamaño de los números. O sea, estoy usando información numérica también. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, porque si el diámetro es exponencial, pues entonces ya se acabó la discusión. Si ustedes encuentran un politopo que tiene diámetro exponencial, pues ya no puede haber un método simplex eficiente. Porque entonces, pues ahí ese camino, el más chico es exponencial, ya no puedes mejorar la cota, ¿no? Ok. Jesús, una pregunta más. Espero que... En el mismo orden de ideas, que si esta teoría funciona si toman números reales. Pues en realidad, de nuevo, es un poco, esta parte, diría yo, no está tan bien definida con números reales. ¿Por qué? Porque cuando hablo del tamaño, o sea, como volviendo al concepto de tamaño, ¿no? El tamaño del problema, pues tengo que usar el logaritmo del número para saber el tamaño del problema, ¿no? Y este logaritmo, pues lo puedo calcular. Si es un número entero, pues sí, tengo un tamaño finito, ¿no? Pero es un número irracional o trascendente como pi, pues no. Entonces, o sea, todo lo que yo estoy diciendo es más bien teoría de complejidad de la teoría de Turing más tradicional, donde, o sea, todos números racionales. Sí, hay otras teorías de cómputo, pero no estoy hablando de eso, ¿no? Ok. Entonces, ¿dónde entra la topología? Ahí les va por qué entra la topología. O sea, lo que vamos a hacer es tratar de olvidarnos de las coordenadas y de las ecuaciones. Vamos a tratar de simplemente preservar la información topológica, la información combinatoria. Entonces, voy a reemplazar los politopos que yo tenía, los voy a reemplazar con complejos simpliciales. O sea, esa es una idea que va hasta los años 70. El mismo Danzig, que fue el inventor del método simplex, él empezó a pensar, quizás la topología nos podría ayudar en esto, ¿no? Perdón, entonces, que te Jesús otra vez de nuevo, pero sí. Antes de continuar, estaría bien aclarar a Rubén Martínez Avendaño, ¿qué quiere decir que el diámetro sea exponencial? Sí, por ejemplo, que sí, de nuevo, los datos del politopo estado por n ecuaciones, dimensión de variables. Por ejemplo, si tú me encuentras un poliedro que tiene diámetro n a la 2D, pues ya me amolé, ¿no? Porque es exponencial en la información. Eso sería un ejemplo. Gracias.
O sea, lo que yo quiero, por ejemplo, es lo que sería maravilloso es probar que, por ejemplo, el diámetro de cualquier poliedro con n, parámetros n, d y l, no es más, digamos, que n cuadrada por l, por ejemplo. Eso sería maravilloso, ¿no? Ganarías el premio, todos los premios que quieras, ¿no? Hay $1 millón, por cierto, si les interesa. Si ustedes no se motivan por la fama, si se quieren motivar por el dinero, hay $1 millón. Perdón, sí. Espero que eso conteste la pregunta. Gracias. Aquí ahora, entonces, quiero hablar de complejos simpliciales. O sea, quiero reducir todo a complejos simpliciales. ¿Qué es un complejo simplicial? Pues es una colección de simplejos. Un simplejo es la generalización de un triángulo, de un tetraedro. O sea, es el casco convexo de puntos que son afinmente independientes, ¿no? Aquí es un complejo simplicial. Aquí hay otro que representa una superficie. Aquí hay otro con una singularidad. Y tiene que satisfacer algunas condiciones importantes. Esencialmente que si hay un simplejo de dimensión K, todos los subconjuntos también están como caras del simplejo, están incluidos. Y la intersección de dos simplejos en el complejo también es un simplejo. Pues también está en el complejo. Es cerrado bajo subconjuntos, ¿no? Ok. Ahora van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué tiene sentido esta abstracción? Pues déjenme darles una explicación con figuras, aquí muy fácil. Si ustedes tienen un poliedro, se empezaron con un sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, les dije que primero que nada es un politopo convexo, simple. Puedo usar la polaridad. En convexidad hay una noción de polaridad donde las caras cambian de dimensión, donde mando las caras de dimensión 0 a caras de dimensión d-1. O sea, ustedes están familiarizados con esta figura de los politopos de platónicos, ¿no? Aquí está el tetraedro, el cubo es polar al octaedro, o aquí está, por ejemplo, el icosaedro es polar al dodecaedro y viceversa, ¿no? El chiste es de que si ustedes empezaron con un politopo convexo simple, el polar es otro politopo, pero es un politopo simplicial. Todas las caras son simplices. Es un complejo simplicial, ¿no? Entonces, esencialmente, la diferencia es de que ahora, en lugar de caminar de vértice a vértice, o antes estaba en la versión original, estaba caminando de vértice a vértice, ahora estoy caminando de cara en cara, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo todas las caras. O sea, antes me iba de un vértice a otro vértice. Bueno, es lo mismo que si me voy de esta cara a la siguiente cara, porque los vértices se volvieron caras y las caras se volvieron vértices, ¿no? Esa es la diferencia. Pero tengo el diámetro igual. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el diámetro de un complejo simplicial? ¿Cuáles son los diámetros de los complejos simpliciales? ¿De acuerdo? Ahora, les voy a enseñar las mejores cotas que conocemos. Primero una cota de Calais y Kleitman, que es todavía exponencial. Aquí está, depende de esta forma, es una cota superior en el diámetro. Luego, hubo un mejoramiento que fue dado por esta gente, Todd y Sukegawa, que dice, bueno, más o menos lo mismo, facetas menos dimensión, pero hay un factor del logaritmo de la dimensión, como, o sea, está en el exponente, ¿no? Se está creciendo aún exponencialmente, pero más débil, ¿no? Es exponencial, pero débil. Ahora, les quiero enseñar una cota muy interesante, porque esta cota es lineal, esencialmente, fíjense, es una cota lineal, casi. Si ustedes están pensando en politopos de dimensión fija, o sea, si la dimensión es fija, esa es una cota lineal. Lineal en el número de ecuaciones, porque acuérdense que facetas es esencialmente el número de ecuaciones, ¿no? Esto fue dado por Barnett y Larman. Y lo que es interesantísimo es que todas estas cotas funcionan para complejos simpliciales. O sea, la abstracción tiene sentido. La abstracción tiene totalmente sentido, ¿no? Ahora, el mejor ejemplo
lo tenemos de Francisco Santos, un matemático español que en el 2012 pudo construir el ejemplo mejor, o sea, el peor ejemplo, digamos, con el mayor diámetro. Todo el mundo creía que n menos d iba a ser una cota y él sobrepasó esa cota, ¿no? N menos d, pero no es pero es lineal todavía, su construcción es lineal. Y luego él mismo y con su estudiante Francisco Criado construyeron complejos simpliciales donde el diámetro es exponencial. Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Que el diámetro realmente usa de alguna manera, si quieren ustedes tener una cota polinomial en el diámetro, o sea, quieren que el diámetro sea polinomial, pues entonces tienen que usar el hecho de que es una esfera, ¿no? De que es algo redondo, es algo esférico, que no, por ejemplo, porque aquí él usa complejos simpliciales que tienen homología que no es una esfera, o sea, es algo que tiene hoyos, que tiene, no sé cómo se dice esto, handles, sí. Entonces ahorita, ¿cómo? Lazos, ¿no? Sí, que tiene, bueno, lazos, que tiene, bueno, que se ve así, ¿no? Sí. Perdón, Jesús, ya que te interrumpí. Digan. Rafael Villarroel pregunta si basta el cero esqueleto de un politopo convexo para determinar el complejo simplicial polar. Gracias por esa pregunta. No, desafortunadamente, no. El esqueleto, perdón, vamos a ver. En general, no. Ahora, cuando empiezas, vamos a ver, ok, hay un teorema que dice lo siguiente: si el politopo es simple, o sea, que es una asunción que yo en realidad sí hice al principio de la plática, entonces si el uno esqueleto sí que determina el resto el resto de todo lo demás, o sea, todas las caras que siguen. O sea, en el caso simple sí, en el caso no simple no. Ok, ahorita la conjetura de Hirsch es que existe un polinomio, de hecho, en ND, y de hecho aquí me faltó la L, que les decía el tamaño de los números, donde el diámetro está acotado por ese polinomio. Esa es la conjetura que tenemos. Yo personalmente creo que es lineal. ¿No? Termino a las 4:30, ¿verdad? Nada más quiero estar seguro que me quedan 20 minutos. Sí, de hecho empezamos tantito tarde. Ok. Bueno, entonces sí me da tiempo de contarles mi teorema. Tengo un teorema que les quiero contar que es, o sea, se siente bonito platicarles mis teoremas, ¿no? Entonces, el teorema que les quiero contar es que, pues, estamos muy interesados en saber qué pasa, ¿de acuerdo? En el caso de politopos en particular. O sea, estamos hablando de complejos simpliciales, pero que son esféricos, ¿no? O sea, esferas simpliciales. O sea, el caso que me voy a fijar son, perdón, estoy cambiando al inglés aquí, perdón. O sea, esferas simpliciales significa que todas las caras son símplices. Eso significa que todas las caras son símplices. Ahora, sabemos de la topología que lo siguiente pasa. A ver, déjenme que les explique esto. O sea, en la topología hay gente que definió complejos simpliciales que se pueden desarmar, desarmar así como si estás desarmando una especie de Lego, ¿no? Estás armando un Lego. Pues, o sea, un complejo simplicial se puede desarmar, es desarmable, si existe una sucesión de vértices que los puedo ir quitando uno a uno, así como aquí estoy viendo, quito los vértices uno a uno, y al final me queda un simplejo, pero en ningún momento, o sea, es inductivo, en cada momento todavía tengo algo desarmable, o sea, no se vale que quede, por ejemplo, no puede quedar disjunto en ningún momento, ¿no? Este es un ejemplo donde primero quito el 1, primero quito el 2 aquí, quito el 2, entonces me queda esto, luego quito el 1 y me queda esto, y al final ya terminé porque me quedó un simplejo. Ahora, aquí hay otro que es esta es una banda de Möbius, y esta banda de Möbius no se puede desarmar porque no hay manera de quitar un punto y que quede, no hay una sucesión de puntos que te quede bien las cosas. Por ejemplo, aquí, si quito el 2,
queda algo de dimensión menor. O sea, no se vale que bajes la dimensión cuando vas quitando los puntos. El chiste es que es una manera de descomponer el complejo simplicial un vértice por vértice por vértice por vértice, de tal manera que al final te queda solamente un solo simplejo de dimensión mayor. Y no puedes bajar la dimensión, no puedes desconectar nada. Y la razón por la que nos interesa es porque los complejos simpliciales, que son desarmables, tienen diámetro lineal, tienen diámetro 2 veces el número de caras. Entonces, la pregunta que la gente se esperaba, ¿será cierto que todos los complejos politopos simpliciales son desarmables? Y les quería contar este teorema por 2 razones. Primero que nada, porque pues, se nos ocurrió a nosotros cómo construir un contraejemplo. O sea, encontramos un politopo simplicial que no es desarmable, que aparece de las aplicaciones, viene de las aplicaciones, viene del problema de transporte. O sea, el problema de transporte, si lo toman el dual, es un problema simplicial, y entonces ese no es desarmable siempre. Empieza a pasar mal cuando tienes 2 fábricas, o sea, es un 2 por 5. Tienes 2 fábricas y 5 ciudades. En ese caso puedes encontrar ejemplos que no son desarmables. Y fue muy sorprendente porque esencialmente fue motivado por, el ejemplo viene realmente de las aplicaciones, ¿no? Entonces ahí, ustedes pueden ver que hay una interacción muy natural. Primero teníamos tratar de entender el algoritmo y usamos topología para entenderlo, pero luego hay una pregunta topológica que te ayuda a conocer ejemplos específicos para poder responderla, ¿no? Bueno, pues espero que esta parte les haya gustado. En lo que me queda, en lo que me queda de tiempo, voy a cambiar de tema. A lo mejor si hay alguna pregunta ahorita de esto, antes de que cambie de tema, se vale que puedan respirar, se pueden estirar un poquito, o sea, despierten de nuevo. Voy a empezar casi fresco, solamente con una nueva idea, otro nuevo ejemplo. Hay una pregunta de Renato Sí. Iturriaga. ¿Qué quiere decir en términos en términos del problema de optimización que el complejo sea desarmable? Que el complejo sea desarmable en términos de optimización lineal, esencialmente significa que puedes quitar, sí, o sea, gracias por la pregunta, Renato, o sea, es muy importante, de hecho, sí, o sea, tienes el problema, acuérdate que el problema de programación lineal original, por ejemplo, el problema de los, de transporte, pues tienes un sistema de desigualdades lineales. Y eso significa que de alguna manera puedes ir quitando las desigualdades una por una, de tal manera que el óptimo no desaparece. De alguna manera eso es lo que significa. Sí. Sí, eso es una interpretación de alguna manera del orden en que usas las ecuaciones. Sí. Gracias. Sí. Bueno, pues voy a terminar con algo muy bonito, muy simple. O sea, me quedan unos como 15 minutos. Me da tiempo suficiente para contarles algo. Si ustedes no entendieron nada de lo que dije hace rato, voy a contarles un problema completamente, una historia completa, otro cuento completo. O sea, aquí la historia es, tenemos una gráfica. Por ejemplo, aquí tengo esta gráfica y quiero colorear con K colores. Pero quiero colorear los vértices con K colores de tal manera que dos vértices vecinos tengan distinto color. Por ejemplo, aquí usé 3 colores, K es igual a 3. Y y quiero que no haya dos adyacentes, ¿no? 2 vecinos que tengan el mismo color. Ahora, la pregunta natural, que tiene muchísimas aplicaciones, es ¿cómo puedes minimizar el número de colores? Pero de nuevo, a mí me interesa saber la respuesta, ¿no? O sea, no es un teorema de matemáticas puras. Ustedes a lo mejor conocen el teorema de los 4 colores, que dice que si una gráfica es plana, hay una coloración de 4 colores. No, yo quiero encontrarla. O sea, es una compañía que necesita colorear las sucursales del banco de distintos colores, ¿no? Por alguna razón. O sea, quiero encontrarlo. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Ahora, por ejemplo, yo sé que el mínimo número de colores de este es 3, porque
porque no puedo hacerlo con dos colores. ¿Pueden ver por qué no puedo hacerlo con dos colores? No puedo con dos colores. Aquí en este ejemplo es muy fácil ver que no puedo hacerlo con dos colores porque aquí tengo un pentágono. Si uso dos colores, pues al final en el pentágono van a quedar dos del mismo color, uno junto al otro, ¿no? Entonces ya te fregaste, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo encontrar un algoritmo eficiente para hacerlo esto? Y es un problema muy, muy importante. Si se ponen a pensar, esto va directamente al concepto de demostración matemática. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, si ustedes tienen un amigo, por ejemplo, Renato es mi amigo, Débora es mi amiga, le digo, oye, te quiero convencer que esta gráfica se puede colorear con 3 colores. Pues lo único que tengo que hacer para convencer a mi amigo es enseñarle la coloración. O sea, aquí con esto puedo convencer no solo a mi amigo, puedo convencer a mi enemigo, ¿no? De que la gráfica no es, de que la gráfica es 3 coloreable, ¿no? Eso es muy fácil, eso es facilísimo. Pero ¿cómo convenzo a mi amigo de que la gráfica no es 2 coloreable o 3 coloreable o 4 coloreable, ¿no? En general es un problema muy difícil. O sea, en este ejemplito que les di, pues sí, fue fácil porque podía yo ver una estructura que no puedo colorear con 2 colores, ¿no? Pero en general es algo muy difícil. En general lo que la gente diría, bueno, pues te voy a enseñar todos los colores y tú los checas. No, oye, pues eso no se vale, ¿no? Son un número enorme de coloraciones posibles que tengo que hacer, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, a ver, quiero checar porque, ¿cómo voy de aquí de tiempo? Perdón. Tengo un montón de preguntas aquí en el WhatsApp que no estaba lloviendo, ¿eh? Luego voy a regresar a eso. No te preocupes, Jesús, yo me encargo de eso. Yo te voy diciendo. Okay. Ok. Bueno, como todo el mundo sabe, el problema de coloración es famosísimo porque es NP duro, ¿no? Si ustedes pudieran resolver esto en tiempo polinomial, pues ya se ganaron todos los premios de nuevo, ¿no? Y también $1 millón si quieren. Y los invito a comer de paso. Pero esto es un problema muy difícil, pero tenemos que resolverlo en la práctica de todas maneras, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la geometría algebraica. Sorprendentemente, la geometría algebraica se puede usar para esto. O sea, lo que necesito es una manera muy, muy fácil de verificar que una gráfica no se puede colorear con K colores. ¿Me explico? O sea, aquí tengo K colores y quiero convencer a mi amigo, convencer a mi enemigo de que no se puede colorear con K colores. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Aquí viene la idea. Es una idea muy bonita, muy simple. O sea, voy a representar cada vértice con un polinomio. O sea, cada vértice va a tener este polinomio. Es un polinomio que las raíces de ese polinomio son las raíces de la unidad, ¿no? O sea, tengo el círculo, son las raíces de la unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para K igual a 3, pues tengo las raíces de unidad de orden 3. Los colores van a ser números complejos. O sea, voy a usar números complejos para representar los colores. Ahora, para cada arista tengo una ecuación que me impide que los colores que son las mismas raíces de la unidad puedan estar juntos. Esta ecuación, si dos raíces de unidad están, si tienes una arista y le pones la misma raíz, gamma, entonces esta ecuación no se va a satisfacer. No se va a satisfacer porque si xy es igual a gamma y xj es igual a gamma, perdón, porque cada variable pertenece a un vértice. Entonces, si le pongo la misma raíz de unidad, es la misma color. Entonces, esta ecuación se vuelve k por gamma a la k menos 1, que no puede ser 0. Entonces, eso significa que los colores tienen que ser diferentes si son adyacentes, ¿no? Entonces, el teorema, un lemita que se los voy a dejar de tarea, es que este sistema de ecuaciones tiene solución sobre los complejos solo si la gráfica es K coloreable. Y de hecho es mucho más fuerte. El número de K coloraciones es exactamente el mismo que el número del número de soluciones del sistema,
multiplicado por k factorial, porque puedo permutar las raíces, ¿no? ¿Ok? O sea, lo que acabo de hacer es transformar una pregunta de teoría gráfica en un problema de geometría algebraica, donde quiero entender los polinomios. ¿Cuándo un sistema de polinomios tiene solución? ¿De acuerdo? Aquí está un ejemplo, para que no se vayan a perder, con el ejemplo que tenía hace rato. Tengo k es igual a 3. Entonces aquí están las ecuaciones con 3 colores. Y de nuevo, como son 3 colores, pues entonces las ecuaciones de las aristas son de grado 2, son cuadráticas. Y son, o sea, el número de ecuaciones es exactamente el número de aristas más el número de vértices de la gráfica. O sea, el sistema de ecuaciones es del mismo tamaño que la gráfica, esencialmente, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces van a decir, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo te vas de un problema de gráficas a un problema de polinomios? Y efectivamente mucha gente se preguntaba esto, ¿no? O sea, por ejemplo, No Galón dijo, bueno, ¿será posible que se pueda usar el álgebra para hacer, encontrar soluciones algorítmicas eficientes? Entonces, él decía, pues debe haber algoritmos que eso. Pues eso fue justamente lo que hicimos en el año 2010. Usamos la geometría algebraica para calcular. O sea, usamos la geometría algebraica para calcular. Para eso tenemos que usar un teorema clásico que se los enseñamos a todos los muchachos que toman geometría algebraica número 1. Tienen que aprender la Nullstellensatz de Hilbert, ¿no? El Hilbert-Nullstellensatz, que dice que si ustedes tienen polinomios, un sistema de polinomios F1, Fs, es un sistema de ecuaciones de polinomios con coeficientes en un campo K, están interesados en las soluciones sobre la cerradura algebraica de este campo, ¿no? Por ejemplo, en este caso son los racionales y tengo los complejos, es la cerradura, ¿no? Entonces, el sistema no tiene solución, o sea, no tiene solución si, solo si existe un certificado, es como un certificado de nacimiento, un certificado de vacunación, ¿no? Donde pueden certifica que el sistema no tiene solución. O sea, puede escribir el número 1 como una combinación lineal, alfa 1, F1, alfa 2, F2, más alfa S, Fs, ¿no? Ahora, ¿por qué eso significa que no tiene solución? Porque si tuviera solución, sería una contradicción, ¿no? La solución la meto aquí, me da 0, 0 igual a 1, pues no, es una contradicción. Entonces, esta es una demostración matemática de que la gráfica no tiene coloraciones de ese tipo. Esta es una demostración matemática. O sea, es una línea de una ecuación, una identidad, te da la demostración. No tienes que hacer argumentos, es una demostración con una línea, ¿no? De ecuaciones. Ahora, ustedes dicen, oye, pues qué padre, ¿no? Pero ¿cómo la encuentro? ¿Cómo le hago para encontrarle esto? Entonces, para saber cómo encontrarlo, lo que tengo que usar va a depender del grado de las alfas. O sea, tengo las alfa i, son los coeficientes. Ahora, los coeficientes aquí no es como en álgebra lineal, los coeficientes son polinomios, ¿no? Son polinomios pueden ser polinomios de grado mayor que 1, 2 o 1000, ¿no? Entonces, voy a llamar el máximo grado de esos polinomios, es lo que me dice qué tan difícil va a ser encontrar la solución. Pero vamos a suponer que yo me porté muy bien y Santa Claus me dice el grado. O sea, Santa Claus me dice, no te preocupes, el certificado existe y el grado es igual a 100. Santa Claus me trajo el número 100. Pues entonces yo uso álgebra lineal y lo resuelvo. O sea, es una ecuación que ya una vez que es el grado, puedo resolverlo con álgebra lineal. Déjenme, se los enseño en un ejemplo. Eso se entiende más fácil en un ejemplo. Aquí está un sistema de ecuaciones. Ustedes pueden checar que no tiene solución. Este no tiene solución. Ahora, de nuevo, suponte que Santa Claus me dice, bueno, no tiene solución, entonces la Hilbert-Nullstellensatz dice que existe un certificado donde 1 es igual a una combinación lineal de los polinomios, ¿no? Pero ¿cuál es el grado de esos polinomios? Bueno, pues imagínense que Santa Claus me dice que el grado es 1, ¿no? Entonces los polinomios se ven así, se ven como son solamente polinomios lineales.
pero yo puedo reescribir esta ecuación, ¿no? Los agrupo por monomios del mismo grado, o sea, los mismos monomios. Entonces me quedan ecuaciones, los coeficientes son ecuaciones lineales en los coeficientes de estos, ¿no? Estos son los alfa i, aparecen aquí como ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, si sé el grado, encontrar la Hilbert-Nussstellen-Satz se vuelve un problema de programación lineal. Los algoritmos de programación lineal son los algoritmos más rápidos del universo. O sea, son los algoritmos más rápidos que tenemos, ¿no? Entonces, es muy rápido calcular esto. Sí sabemos el grado, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Usamos el certificado. Y bueno, tenemos directamente el certificado aquí está, por ejemplo, alfa, ese es el alfa 3, ¿no? Este es el alfa 3, aquí está el alfa 2, etcétera. ¿Ok? Entonces, usando eso, escribimos un algoritmo que fue, o sea, es sumamente efectivo, o sea, de hecho fue, bueno, Débora mencionó que me gané un premio en el 2010, me gané el premio por este algoritmo, o sea, ese es un algoritmo muy efectivo. Déjenme simplemente, porque ya se me está acabando el tiempo y no me gusta quedarme sin tiempo. O sea, aquí les voy a comparar con unos ejemplos muy famosos. O sea, había gente que trataba de hacer algoritmos de coloración y pues ahora sí que usaba explorando métodos que le llaman en branch and bound o branch and cut para hacer coloración y usaban gráficas bastante grandes. Por ejemplo, tienes aquí una gráfica que tiene 1400 vértices y 9000 aristas. Y ellos estaban usando esos algoritmos aquí y no podían decidir cuál era el número menor de colores. O sea, por ejemplo, usando los algoritmos, sabían que estaba entre 3 y 6 o entre 2 y 6, pero no podían decidir cuántos. Y nosotros usando estos métodos podíamos decidirlo muy, muy rápido, o sea, usando esta tecnología. Entonces, ese es un ejemplo más de cómo, pensando de manera completamente diferente, puedes encontrar métodos novedosos para tratar de resolver algoritmos aplicados, ¿no? Bueno, en el último minuto que me queda, quiero agradecerles a todos por venir a oír la plática. Estoy muy entusiasmado de estar en contacto con todos en México, que es mi alma mater, como dicen, y con todos los grandes amigos y profesores que tengo en la UNAM, amigos del CIMAT, de todo México. Y estoy a los órdenes de toda la gente joven que está escuchando esta plática. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por esta estupenda plática. Muchas gracias. ¿Se quedaron algunas preguntas pendientes de la primera parte de tu plática? Amanda Sí. Montejano pregunta, dice, con respecto a la conjetura de Hirsch, ¿cuál es el peor ejemplo que se conoce? Es decir, el politopo con mayor diámetro. Sí, el ejemplo que se construyó fue hecho por Francisco Santos, como yo decía, ¿no? Francisco Santos. Francisco Santos encontró un ejemplo que era n menos d, o sea, puede construir n menos d más 1. Exactamente uno más que eso. Entonces todavía podría ser, que es lo que por ejemplo yo estaba tratando en mi trabajo yo estaba tratando de hacer, podría ser que la cota son 2n, ¿no? 2n. Eso sería una cota fabulosa, ¿no? O sea, la mayoría de los expertos creen que el diámetro correcto, la respuesta correcta es lineal. O sea, por ejemplo, podría ser 5 veces n, podría ser, ¿no? Okay. Pero hoy en día lo mejor que conocemos es esto. Ok, una pregunta más de Edgar Posani. Pregunta si sirve pensar en algo en aquellos politopos que tienen vértices en los centreros, matriciales unimodulares. Gracias. Bueno,
Sí, efectivamente, si uno tiene más estructura en el problema, por ejemplo, el caso de los polinomios de transporte, el problema de transporte que les enseñaba, ¿no? Ese es un ejemplo de problema de lo que menciona Edgar Posani, es un ejemplo de lo que llamamos total unimodular. Y ese tipo de problemas son muy importantes porque tienen que ver con las redes, tienen que ver con, sí, y lo que tienen de importante es que los vértices son no solamente racionales, son enteros, son números enteros, eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, lo que tiene de interesante es que en esto sí sabemos que el diámetro, eso lo probamos nosotros, de hecho, hace como 3 años, el diámetro de estos, en este caso, es n-d, exactamente n-d. Ah, qué padre. Bueno, una pregunta más de Pablo Meré Hidalgo. Pregunta, ¿cuál es el costo computacional de construir el polar de un complejo simplicial? Es decir, ¿es más barato que construir el polar si tengo el original? Bueno, esa es una muy buena pregunta. O sea, esencialmente, eso corresponde. O sea, yo tengo o sea, déjame ir al principio de mi plática para que les enseñe la figura. ¿Cómo voy? No me quiero pasar. ¿Dónde están los? Aquí, este está muy bien. O sea, un politopo como estos lo puedo representar esencialmente de 2 maneras. O lo represento por las caras, que son las ecuaciones, ¿no? Esas son las ecuaciones que están aquí. O lo represento por los vértices, ¿no? Que son las caras de dimensión 0. Con transformar entre una y la otra, transformar entre una representación y la otra, es exactamente lo mismo que calcular el polar. Por lo tanto, calcular el polar es exponencial, o sea, ir de un lado a otro es exponencial. O sea, si lo quieres hacer en la práctica va a ser exponencial. Pero el hecho de que sabemos la representación, o sea, la representación, no necesito usar el cálculo, de la polaridad para obtener los resultados que usé. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, padrísima tu plática. Quisiéramos invitarlos a todos, si algunos de ustedes tienen interés. En el chat hemos puesto una liga por si quieren entrar directamente al Zoom y platicar un ratito con Jesús. Vamos a estar ahí. Entonces, pues, con mucho gusto, aquí estaremos. Y Jesús, por si quiere contestar algunas preguntas más. Claro que sí. Sí, por favor, se comparte la liga en el YouTube para que se conecten al Zoom. Y que los dejen entrar. Sí, sale pues. Supongo que aquí termina la transmisión en YouTube, ¿verdad? Oye, ¿y la grabaron o algo? Sí está grabada, no ha terminado la transmisión en YouTube, sigue. Sí. Entonces ¿no me quito ahorita la camita? No, todavía no. Esperemos que llegue alguien. Yo me atarugué un poquito y puse la liga tarde, pensé que la había puesto. A ver, sí, espero que esté Bueno, podemos ir anunciando todavía exacto en YouTube, ¿no? El coloquio, bueno, pues lo retomamos en enero, igual el segundo jueves del mes, y Pepe tenía que anunciar a alguien para ese día. Con muchísimo gusto. Bueno, un saludo a todos y quiero aprovechar para felicitar a Jesús. Excelente conferencia, Jesús. Y para enero tenemos la suerte de que estará con nosotros para continuar esta serie de excelentes coloquios. Va a estar Marcelo Viana. Él es uno de los principales líderes mundiales en el área de sistemas dinámicos, uno de los mejores matemáticos en América Latina. Es director del IMPA, el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro. Ha hecho 80,000 cosas, es cabeza de todo un grupo de investigación importantísimo. Fue vicepresidente de la Unión Matemática Internacional y
Además de todo, es una persona encantadora y un excelente expositor, muy amigo de México, ha estado varias veces con nosotros. Nos va a dar su plática desde Río de Janeiro, el segundo jueves del mes de enero. Y bueno, pues el segundo jueves del mes de febrero va a estar Magali Folk, que es pues colega del Instituto de Matemáticas, analista, también excelente matemática y excelente expositora. Y después en marzo, el segundo jueves, va a estar con nosotros Nalini Anantaraman. Es una matemática francesa, trabaja en la Universidad de Estrasburgo. Combina técnicas de análisis espectral y sistemas dinámicos, física matemática. Este es también una persona súper reconocida, dio una plenaria en el Congreso Internacional de Brasil. Entonces, va a ser un gusto tenerlos aquí. Es muy, muy, muy probable que haya un cambio de horario ese jueves de marzo, porque ella está en Francia, entonces si lo hacemos a las 4 de la tarde, 4:30, va a ser difícil. Entonces, no sé los detalles, pero probablemente sea a mediodía. Y finalmente, Patricia. Y Patricia. Sí, entonces sería el segundo martes de abril. Entonces, Jueves. Jueves, perdón. Gracias. Contaríamos con la presencia de Iván Sánchez Romero, que es un joven investigador del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, que nos va a dar una plática sobre topología. Así que, como pueden ver, ya estamos preparándonos para medio año. Bueno, llegó Rubén. Entonces sí funcionó la liga en el chat. A ver, tus preguntas, Sí, porque ya al final ya no, creo que no se quisieron alargar. Muy bonita plática, Jesús, muchas gracias, me encantó tu plática. Gracias. La última pregunta que te quería hacer es sobre lo del el problema de coloración. Dices que, o sea, lo que hiciste, si tienes, como dijiste, ¿no? Si Santa Claus llega y te da el grado máximo de los coeficientes, ya la hiciste. Pero sí, eso sí es mucho pedir, ¿no? En principio, o sea, claro. hay cotas sobre el grado máximo. Sí, eso ya no lo dije mucho al final, pero sí, existen cotas que no pueden ser buenas porque si no, NP sería igual a P. O sea, si no te puedes esperar que las cotas sean chiquitas, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? En la teoría, las cotas son enormes y son grandísimas, ¿no? Pero nunca te encuentras gráficas en la práctica no te encuentras gráficas que necesites grado mayor que 6. O sea, de hecho, yo todavía no conozco un ejemplo que mi computadora no pueda calcular, que solamente necesite usar la Hilbert-Nussbaum de grado 6. O sea, sin embargo, la teoría de la computación que dice que P no es igual a P, ¿no? O sea, bueno, mucha gente, los expertos creen que P no es igual a NP, ¿no? Predice que tiene que haber gráficas rarísimas que el grado tiene que crecer, ¿no? Pero no las encontramos en la práctica. Oye, y por ejemplo, el ejemplo, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto. Hola. Por ejemplo, el ejemplo de Paco Santos, sí. ¿Qué tan raro es ese politopo? O sea, es así como una cosa súper locochona, sí. Muy grande, muy... ¿qué? No, es una cosa, vamos a ver, el ejemplo tiene dimensión 20 y o sea, tiene dimensión 20 y tiene 40 ecuaciones. Sí, sí. Pero pues haz de cuenta, sí. O sea, encontrarlo, o sea, no te lo encuentras en la vida real, pues es así como muy raro, ¿no? O sea, de nuevo, es algo muy interesante, o sea, cuando la gente hace matemáticas, a veces dice, bueno, vamos a pensar en el caso peor, ¿no? Pero la realidad es que a veces podría uno pensar en el caso promedio, ¿no? O sea, ¿cuál es o sea, no, ahora sí que el caso peor es Donald Trump, ¿no? Pero pues la persona promedia no es tan mala, ¿no? Sí. Digo, para darles un ejemplo que entiendan, pues, o sea, puede ser muy malo, pero la mayoría de la gente no es así de mala, ¿no?
No, pues muy padre. Qué padre. Y la otra cosa que es interesante es que, o sea, los geómetras algebraicos, pues también tienden a probar los teoremas extremos, ¿no? O sea, cuál es lo menor, cuál es lo menor, etcétera, ¿no? Pero siento que últimamente ya se está la gente interesando, bueno, ¿qué podría pasar en promedio, ¿no? O sea, una variedad algebraica promedio, ¿no? Es verdad. Es un punto de vista más probabilístico, si tú quieres, ¿no? Una pregunta totalmente fuera de lugar. ¿El fondo que tienes es de Mitla? Sí, me vine a Mitla porque aquí hay muy buen internet. Wow. La mejor internet. Sí, es bien conocido que los zapotecos de Seguro. Mitla tenían buen wifi. Exacto. Sí, exactamente. Esta foto la tomé ahí cuando estuvimos Débora y yo en una de la casa matemática y la tomé ahí de Mitla. A ver, vamos a darle la palabra a Rafael Villarroel, que entró, a Rafael Hernández. Seguro tienen Rafael. preguntas muy interesantes. Bueno, pues si me dejan. Sí, hola Jesús, mucho gusto Hola, de Rafael. saludarte. ¿Cómo estás? Con estas gráficas de Neser que ves que se demostró primero su número cromático usando topología, entonces tu método, supongo, como ya dijiste que no has encontrado ninguna, pues esa supongo que tampoco, ¿no? También se comportaron bien. Las gráficas de Neser no necesitan grado de la Nullstellensatz, del Hilo-Nullstellensatz, necesitan grado 2. Uy, no, pues esto sí bien, está... bien fácil, son facilísimas. Para este método, esas gráficas son facilísimas. Sí, y entonces, ¿qué dices? Tu computadora lo resuelve bien fácil. ¿Y en qué programas o qué? ¿O tienes una Bueno, son supercomputadora? implementaciones que hicimos nosotros. Están... Ya empezaron con preguntas íntimas. Están usando C++, ¿no? Ah, ok. Y lo haces directo, o sea, no usas un paquete ni nada, es un programa explícito para eso. No, bueno, se puede llamar a Gurobi, que es un programa de optimización profesional. Gurobi lo puedes instalar en Gurobi, ¿no? Pero digamos, o sea, es un método heurístico que no está garantizado de terminar por lo que preguntaba Rubén, ¿no? Pero Rubén decía, ¿cuál es el grado? O sea, la teoría algebraica, ¿no? La teoría de la geometría algebraica dice que el grado puede crecer exponencialmente, ¿no? Pero no te lo encuentras en la práctica, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, y última pregunta, ¿cómo se dicen estos descomponibles o cómo les dijiste? Ah, complejos bueno, es interesante que me preguntas porque en inglés... ¿Cómo se dice en inglés eso? En inglés se llaman weakly vertex decomposable. Y yo dije, ¿cómo fregados voy a traducir vertex weakly decomposable? Ah, okay. Entonces le cambié el nombre, los bauticé desarmables. Ok.